Unidad Cristiana Records presenta al evangelista Pedro Romero, ex sacerdote satánico, compartiendo el poderoso mensaje titulado El lado oculto de las sectas, la última advertencia para la tierra. A continuación con nosotros, el evangelista para todas las naciones, Pedro Romero, de sacerdote satánico al real sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde es motivo de gran gozo para mí estar aquí para dar la gloria, la honra y la alabanza al único que se la merece, que es Jesucristo. Él es en esta tarde el único invitado de honor, el único de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y en esta tarde aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué necesidades, qué luchas, qué problemas tengas tú en esta tarde, pero si es problema económico, Él es nuestro proveedor. Si traes una carga que ya no puedes con ella, aquí está nuestro Salvador. Y si traes una enfermedad, aquí está el médico divino. Lo que para el hombre, lo que para la ciencia es imposible, para Dios es posible. Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros glorificamos a Dios, las potestades huyen, porque no soportan la presencia de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo, aparte de estar dentro del medio artístico, yo fui involucrado por un artista, una secta satánica, en la cual estuve 10 años de mi vida, llegando a obtener el grado de sacerdote satánico, pero ahora soy sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Él está aquí en medio de nosotros, a Él no le puedes ver, pero le puedes sentir a través de la alabanza, a través de la palabra de Dios. Él está aquí. Y si tú vienes por primera vez, ten la seguridad de que vas a salir diferente a como has entrado. Toda la gente piensa que la vida del artista, cuando está actuando, cuando está cantando, muchas ocasiones la gente piensa y dice: yo quisiera ser como uno de ellos. Pero déjame decirte que yo en ese recorrer, fama, dinero, pero una vida vacía. Pero ahora hay una razón de vivir en mi vida, que es Jesucristo. Y no tengo con qué pagarle más que alabar y glorificar su nombre. Lo que el mundo no me dio, me lo dio Jesucristo, esa paz. Y yo le doy gracias a Dios, porque de no haber sido por Él, yo estuviera 3 metros bajo tierra y en las llamas del infierno. Vemos que en este tiempo, así como crece el cristianismo, también crece el satanismo. Y vemos que Dios dice en su palabra: todo el que me recibe como hijo de Dios, le doy la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. 10 años dentro de una secta satánica, donde me pude dar cuenta que dentro de una secta se ayuna, se ora, se vela, se canta, se danza, se lee Biblia, pero no es la Santa Biblia, es la Biblia satánica. Y cuando Dios nos manda a amar, allá Satanás manda lo contrario, a odiar, a destruir, porque dice la Biblia que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, porque para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas y cada una de las obras del diablo. Yo me puedo dar cuenta que ahí dentro de las sectas, artistas, políticos y mucha gente estaba involucrada dentro de las sectas satánicas. Muchas ocasiones la gente ignora lo que están pasando allá en los medios de comunicación. Yo en esos 10 años me puedo dar cuenta que incluso políticos y mucha gente de la medicina, gentes que en el día eran sacerdotes católicos, en la noche eran sacerdotes satánicos. Y muchos de los símbolos que yo aprendí dentro de la iglesia tradicional me vinieron a enseñar otro significado cuando yo estuve en esta secta llamada la Orden del Carnero Negro. Muchos años la gente ha pensado que este símbolo significa la señal de la Santa Cruz. Esto dentro de una secta significa el 666, el 666, 666. Cuando la gente está haciendo esto, está haciendo el ojo que todo lo ve. Una cruz es hacia arriba. En las sectas la usan hacia abajo, lo cual ellos dicen que es derrota, rebeldía hacia nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la persona está haciendo esas simbologías, está reconociendo la bestia ante el ojo que todo lo ve,
y en una rebeldía hacia Jesucristo, que yo ahora sé por la palabra de Dios que Jesucristo es vencedor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino es a través de Jesucristo. Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Vemos que están próximas unas festividades que se conoce como el dichoso Halloween, que dentro de esa palabra Halloween significa Noche Santa, que vemos que de santa no tiene nada. Y vemos que todas esas tradiciones las han metido a través de la Iglesia Católica Romana. Vemos que esta festividad viene desde allá, desde la antigua Irlanda del Norte, allá por Gran Bretaña, de los celtas y los druidas. Vemos que eran unas tribus que eran gente que practicaba el ocultismo y que ellos creían en un dios llamado Samhain, el dios de la muerte o el dios de los muertos. Y vemos que ellos año con año, el 31 de octubre, le rendían culto y adoración a Samhain a través de un sacrificio humano que era de un joven o una doncella. Y ellos, ¿verdad?, salían a hacer una procesión en todo el pueblo. Y la gente que no quería acceder a la petición de Samhain, le ponían una marquita con sangre en la puerta de su casa. Y eso era señal de que ellos no habían accedido a la petición de Samhain. Y entonces el diablo tenía derecho de entrar ahí y destruir esa familia. Pero si ellos accedían a esa petición, entonces ellos les dejaban una veladora, una vela de cebo de muerto, como una especie de figura, así un rostro. Y eso era señal de que habían accedido a la petición. Años más después, para que ya no hubiera más sacrificios, la Iglesia Católica Romana empezó a introducir todas esas festividades a través de un papa de ese entonces llamado Gregorio IV, que él ofició mundialmente, hizo nacional esa fecha a nivel mundial, de que se tenía que convivir con el mundo de los muertos. Y vemos que desde entonces en todo el mundo se celebra esa festividad llamada Halloween, que dentro de las sectas satánicas el 31 de octubre es el Día Mundial del Ocultismo, del Satanismo. Y vemos que dentro de lo que es las sectas es el cumpleaños a Satanás. Vemos a través de la palabra de Dios en la segunda carta de los Corintios 2:11, el Señor nos muestra aquí, nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Vemos que en este tiempo la gente empieza a adornar con calabazas, fantasmitas, brujitas, pero en muchas ocasiones aún dentro del pueblo cristiano he encontrado gente que en muchas ocasiones dice, pues vamos a celebrar Halloween cristiano, para que nuestros niños no estén allá pidiendo calaverita, pues vamos a hacerlo aquí en la iglesia. Cuando vemos a través de la bendita palabra de Dios que son tradiciones y que no tenemos que tener por costumbres, dice la palabra de Dios, todas esas tradiciones que son maldiciones. Y vemos a través de la palabra de Dios que dice que para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos esas maquinaciones. Vemos que todo el año dentro de lo que es las sectas hay un calendario conocido como el calendario satánico, donde en ese calendario todo el año hay festividades, donde vemos que en todo el año para los satanistas hay rituales, sacrificios, y vemos que el ocultismo ha crecido por todos lados. Vemos que anteriormente el hablar de ocultismo era algo secreto, algo oculto, como su nombre lo dice. Pero vemos que hoy en día muchísimos programas de televisión, muchísimas caricaturas, muchísimas telenovelas, muchísimas revistas esotéricas, muchísimos programas de radio, artistas, políticos y mucha gente involucrada en las sectas. El ocultismo no se ha podido detener, simplemente porque hay gente del gobierno involucrada dentro de las sectas. Yo recuerdo que hace muchos años llegó Miguel de la Madrid a esta secta a pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Fue así como en ese entonces Miguel de la Madrid, juntamente con la ayuda del brujo mayor de Catemaco, Tito Weisper, fue como él fue impulsado a la presidencia de la República. Muchos artistas, siendo nadie, de la noche a la mañana, resulta que ya son famosos, que la reina de los niños y que ya hizo dueto con X artista, y vemos que ya anteriormente había que voltear el disco, el cassette, para saber qué contenía. Hoy en día el mensaje viene al derecho. Hay muchísimas canciones
que cantan ahí artistas y que ya sin ninguna vergüenza. Pablo el apóstol le decía a Timoteo en la primera carta 4:1, en los postreros tiempos aumentaría la maldad, los robos, asaltos, crímenes, asesinatos. Y vemos cómo ha aumentado en estos tiempos la maldad. Vemos cómo en las telenovelas, alebrijes y rebujos, magia, ocultismo, hechicería. Ya desde hace años atrás, yo recuerdo que Ernesto Alonso y Irma Serrano, ellos decían: nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metió El Maleficio, Lo Blanco y Lo Negro, El Retorno de Diana Salazar, telenovelas con ocultismo. Y vemos cómo la gente pasa por ignorancia todo este tipo de cosas, y aún dentro del pueblo cristiano, su nombre lo dice, telenovelas, pero el cristiano dice cibelas. Lo que debería de hacer el cristiano son 3 cosas para un cristiano victorioso: la palabra de Dios, el ayuno y la oración. Y con esas 3 cosas, cristianos vencedores, cristianos victoriosos. Así como nos alimentamos 3 veces al día, que en muchas ocasiones el Señor nos da hasta 4 veces al día, porque el Señor usa armamento pesado, ¿verdad? Y así como nuestro cuerpo necesita de la alimentación, así también nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. El ayuno, dice la Biblia en Isaías 58, que es para romper lazos de opresión, esos lazos que manda el enemigo. Y debemos orar, porque dice la Biblia que lo que 2 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra será hecho. Lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y qué es lo que vamos a atar? ¿Qué es lo que vamos a desatar? Vamos a atar esos demonios, esas potestades, esos principados, esas huestes, porque sabemos que nuestra lucha ya no es contra sangre, ya no es contra carne, sino es contra principados, potestades. Y la Biblia nos dice: a todo el que me recibe como hijo de Dios, le doy la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Pero no son esas serpientes que se arrastran ni esos escorpiones, sino son demonios. Por eso aquí la Biblia nos muestra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes, ocultas y maravillosas que tú no conoces. Esas cosas grandes es ese poder que Dios quiere que veas manifestado en tu vida. Y esas cosas ocultas es ese terreno espiritual que Dios quiere que nadie ignore, que quiere el Señor Jesús que todos estemos preparados. Hay hermanos en las congregaciones que muchas ocasiones llevan 30, 40 años de ser cristianos. Hermano, ya es tiempo de que trabajes. Ay, hermano, es que todavía soy chiquito, tengo 40 años de cristiano. Pues ya empieza a trabajar, porque el Rey de Reyes viene y te va a pedir cuentas. Dice la Biblia: id y predicad el evangelio. Aquí no dice id y sed oidores de sermones, no dice id y sed oidores y calentabancas, dice id y predicad el evangelio, porque es un mandato de Dios. La Biblia nos muestra y nos dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son flojos, porque ya nadie quiere trabajar. Heme aquí, Señor, envía al hermano Israel. Heme aquí, Señor, envía al hermano Pedro. Dice: id y predicad el evangelio, porque así como nosotros, el Señor nos rescató, Jesucristo pagó el precio también por aquella gente. Pero Dios quiere que salgamos y rescatemos a esas personas de las garras de Satanás. Por eso aquí la Biblia nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo me he encontrado en ocasiones con pastores que me dicen: hermano, al diablo no se le grita porque se enoja. Pues que se enoje. Tiene 2 cosas que hacer: enojarse y volverse a enojar, porque Dios me dio la autoridad. Dice la Biblia que como hijos de Dios somos mayores que los que están en el mundo. Somos gente santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Vemos que la gente, ahora que vienen estas festividades, vemos que la gente celebra un culto a los muertos. Y se van allá hasta incluso al panteón, ponen un mantel en la tumba, y el muerto ni por enterado. Porque la Biblia dice que está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pero vemos que en muchas ocasiones hay gente cristiana que incluso está colaborando ahí en este tipo de cosas. Cuando la Biblia dice: apártate del mal. Dice la Biblia en Marcos 12:27: porque Dios es Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dice: así es de que vosotros mucho erráis. Pero muchos se van con la finalidad de decir: ay, es que
me convidaron de la ofrenda. Bueno, pues voy a orar al Señor y que lo santifique. Dice aquí la Biblia que lo sacrificado a los ídolos no puede ser santificado. Hay un pan que en estas fechas lo sacan, que es la famosa rosca de muerto, el pan de muertos. El satanista es una persona tan hábil, tan astuta, que ellos inconscientemente hacen que la gente participe. Yo recuerdo que a ese pan le molían polvo de hueso de muerto y se lo echaban ese pan para que la gente inconscientemente participara del cumpleaños, de la festividad a Satanás. Vemos aquí en la Biblia, y la Biblia es clara, donde vemos aquí en Jeremías capítulo 16, dice versículo 5 al versículo 8. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra, grandes y pequeños, no se enterrarán, ni se plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en luto, para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Vemos aquí: no partirás pan en luto. Y vemos en el libro de Ezequiel capítulo 24 versículo 17, ahí la Biblia dice: no comerás pan de enlutados, pan de muertos. Pero en muchas ocasiones la gente dice: pero es que, hermano, es el pan que lo hacen tradicional año con año. Pero la Biblia dice que no convivamos, que no puede estar las tinieblas y la luz conviviendo. Hay tantos panes para comerse, ahí están las galletas Marías, si no les vine a hacer promoción, pero muy ricas. Y vemos, ¿verdad?, cómo a través de la palabra de Dios dice la Biblia que no hay nada difícil para Dios. Dice la Biblia en Jeremías 32, 17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra. No hay nada que sea difícil, que sea imposible para ti. Vemos que hoy en día la gente tiene problemas, necesidades, y lo primero que hace la vecina, el pariente, el compadre, la comadre es decir: ¿tienes problemas? Yo conozco una bruja que te va a dar unas limpias de aquellas. Pero lo único que van a hacer es limpiarte el bolsillo. Porque yo anteriormente fui a que me dieran limpias, y sí, me dieron unas buenas limpias, pero de dinero al bolsillo, porque el problema ahí seguía. Porque ahora sé por la palabra de Dios que nos dice la Biblia que todo eso es mentira del diablo. Vemos que la gente tiene supersticiones, y aún en el pueblo cristiano existen muchas ocasiones cosas de ese tipo. Que no pases por abajo de una escalera porque 7 años de mala suerte. ¿Cuántas ocasiones hay cristianos que se les llega a caer un espejo y dicen: ¡chin! 7 años de mala suerte. Ya no debe de haber entre el pueblo cristiano esas cosas, porque dice la Biblia aquí, dice la Biblia en Efesios 4:27: no deis lugar al diablo. Hay muchos cristianos que le juegan al cristianito. Voy a ir a que me adivinen ahí, que me lean las cartas, a ver si es cierto que muy brujo, a ver si es cierto que me adivina que soy cristiano. La Biblia dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pero en muchas ocasiones hay sectas que se bautizan por los muertos. Vemos cómo dicen: pues si tu papá o tu mamá ya se murió, no importa, tú te puedes bautizar por ellos para que alcancen su salvación. La Biblia dice que eso no puede ser posible, que los de allá no pueden pasar para acá, ni los de aquí pueden pasar para allá. Muchas ocasiones hay gente que dice: pero es que se me aparece la abuelita en la noche, así como se murió, así jorobadita, así se me aparece en las noches. Pues no es la abuelita, es un demonio en forma de la abuelita. Por eso la Biblia aquí dice: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo está alrededor de vosotros, queriéndonos devorar, queriéndonos destruir. Pero la Biblia dice: mayor es Jesucristo, que nos ha dado ese poder y esa autoridad en contra de Satanás, en contra del maligno. Vemos que Dios nos dice en su palabra, nos dice que nos tenemos que preparar. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Para ser cristiano cuesta trabajo.
porque hay que renunciar a muchas cosas. Pero en muchas ocasiones hay cristianos que no quieren renunciar a muchas cosas. Ay, no, muchas ocasiones tienen ahí cadenitas de su satanidad, Juan Pablo II, tienen ahí medallas de la guadalupana y dicen, yo creo que si las fundo, me hago un buen anillo o una buena cadenita. Pero eso ya traía un destino, traía una maldición. Así de que eso tenemos que destruirlo. Deuteronomio 7:26 dice, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces vemos que no tenemos que tener cosas que no son gratas ante la presencia de Dios. Hay muchas gentes que siendo cristianas tienen cuadros de la última cena, que porque un recuerdo de Dios, cuando la iglesia no te harás imagen de ninguna cosa. Muchas ocasiones tienen libros de brujería dentro de sus casas, la tabla Ouija para ver si es cierto que tiene poderes. Voy a consultar al abuelito a ver si me dice dónde dejó la herencia. O muchas ocasiones hay cristianos que dicen, pues me voy a jugar la lotería a ver si le pego al gordo, voy a jugar el melate, pero melate que no se saca nada, porque ahí la Biblia dice, pedid y se os dará, pero muchas ocasiones dice que se pide mal para gastar en deleites. Por eso la Biblia en muchas ocasiones dice, ya te ganaste. Ser cristiano es esforzarse, porque en muchas ocasiones hay cristianos, pero también hay tristianos, que todo el tiempo andan tristes, que porque subió el huevo, subió el pan, subió la leche. Cuando la Biblia dice, no te preocupes de lo que suba aquí, preocúpate por subir allá al reino de los cielos, porque lo de aquí se va a quedar. Pero dice que tenemos que subir allá y tenemos que estar como el Señor Jesucristo quiere, esforzándonos. Hay muchas gentes que vienen aquí, cantan, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Pero en muchas ocasiones hay gente que está atada todavía a muchas cosas del ocultismo, a muchas cosas que no son gratas ante la presencia de Dios. Muchos, en lugar de estar aquí, muchos están de seguro en el Estadio Azteca, viendo cómo va allá el partido y todo eso, cuando ya no estamos allá en el partido contrario. Tenemos que jugar aquí. Aquí tenemos un partido contra los contrarios, que es Satanás y su ejército. Satanás no respeta edades, no respeta color, raza. Jesucristo es un caballero que llega y toca la puerta del corazón, y si le abrimos, Él entra, y si nosotros no queremos abrirle, nos respeta. Mas sin embargo, Satanás, ese no, ese llega y mira, se mete y hasta la cocina. Ese no pide permiso para nada. Y vemos que en estos tiempos, vemos como muchas iglesias caen, porque muchas iglesias están debilitadas espiritualmente. La Biblia dice que Satanás manda unos dardos encendidos, y si no estamos preparados, por eso muchas ocasiones llega el dardazo y muchos caen a la primera, porque en muchas ocasiones están débiles espiritualmente, porque no se preparan, cuando la Biblia aquí dice que tenemos que estar preparados. Y vemos como muchas ocasiones hay gentes que se van al mundo, se van por allá porque se descuidaron en su fe. Vino el enemigo y los vino a destruir, porque la Biblia dice que a eso vino Satanás. Él no va a estar conforme con que seamos cristianos. Él no va a estar conforme con que le hablemos al vecino, a nuestra familia de Jesucristo. Él va a estar siempre en contra nuestra, guerreándonos, atacándonos. Por eso es que tenemos que estar siempre en oración, en ayuno, en la palabra de Dios. Hay unas pastillas muy buenas que no las vas a encontrar ni en farmacias similares ni en farmacias del ahorro. Esas nada más aquí te las da Jesucristo, y gratuitamente, ayunón y rodillón. Y con eso, cristianos vencedores, cristianos victoriosos. Pero no tener pensamientos convenencieros, ¿verdad? Yo escuchaba un hermano que decía, yo le pego a mi mujer porque la Biblia dice que es más bonito dar que recibir. Pero démosle al maligno, a Satanás, a ese sí hay que darle, contra ese sí hay que pelear. A ese sí hay que guerrearle, y fuertemente. Por eso vemos que en estos tiempos, así como crece el cristianismo, crece el satanismo. Vemos que en estas temporadas, cuántas películas de terror no pasan en la televisión, y muchos cristianos salen allá corriendo y dicen, pues voy a ir por mi refresco y mis palomitas porque ya va a empezar la trilogía del 5. Y se ponen ahí, en lugar de hincar la rodilla, en lugar de leer la palabra, y en lugar de ir creciendo espiritualmente o de venirse aquí a la iglesia. Nosotros somos como un ejército. En el ejército, a un soldado cuando ingresa por primera vez, no lo mandan a la guerra luego. Le empiezan a discipular, a preparar
para que sepa estrategias en contra de su enemigo. Así es Jesucristo con nosotros. Él quiere que nos preparemos para que salgamos a pelear la batalla que Él quiere que peleemos. Dice, a la verdad, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿De los llamados o de los escogidos? Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. Señor, pero si yo iba cada domingo a la iglesia y daba grandes cantidades de diezmo. Dice, apártate de mí, obrador de maldad. Por eso tenemos que estar, dice Pablo, cuida tu salvación con temor y con temblor. Muchos piensan que la salvación no se pierde, pero aquí vemos en la palabra de Dios que sí se pierde. Pablo dice, cuida tu salvación. Y tenemos que cuidar esa salvación. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, Él no vino y dijo, bueno, voy a dar la mitad de mí y en otros 2000 años regreso a dar la otra mitad. Él dice la Biblia que así mismo se dio. Pero día a día seguimos nosotros crucificándole, haciendo lo que queremos. Es tiempo ya de dejar de hacer lo que nos gusta y empezar a hacer lo que a Dios le agrada, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezar a esforzarnos, empezar a trabajar más para el Rey de Reyes. Hay gente que en muchas ocasiones no le gusta diezmar. Hay gente que no le gusta ofrendar, cuando la Biblia dice que de Dios es el oro, la plata, y si Él nos da, hasta ahorita yo estoy seguro que aquí no hay un solo cristiano que Dios le haya dejado, le haya desamparado. Vemos que Dios nos da hasta que sobra y abunda. Y vemos cómo en ocasiones, yo tengo aquí un reportaje que salió en el periódico, donde dice que simplemente en Ciudad Nezahualcóyotl hay más de 400 grupos satánicos. Yo cuando estaba involucrado en las sectas, yo conocí en el puro Distrito Federal 80 sectas satánicas, no contando las del Estado de México. Aquí en este informe dice que hay 400 grupos, nada más en Ciudad Nezahualcóyotl, y que ya se han detectado día a día ocultismo en diferentes partes de la República, en diferentes puntos de la Ciudad de México. Y por eso vemos que es una guerra la que estamos peleando, y por eso aquí la Biblia dice que en los postreros tiempos aumentaría la maldad. Vemos que cuando Jesucristo caminaba hace 2000 años por Jerusalén, vemos que se le acercó un centurión romano, y ese centurión le dijo, Señor, ve y sana a mi siervo. Jesús le respondió, ¿dónde está para que vaya y le sane? Y el centurión le respondió y le dijo a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, simplemente di tu palabra y mi siervo sanará. Vemos que Jesús declaró esa palabra de sanidad en aquella tarde, y aquella palabra hizo efecto a kilómetros de distancia. Porque vemos que para Dios no hay tiempo, no hay distancia. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Él no ha cambiado. Ese Jesús de hace 2000 años es el mismo Jesús de estos tiempos. Y dice que a todos nos ha dado dones. Aquí puede haber de interpretación de lenguas, de profecía, a todos nos dio dones. Ni Gigi Ávila ni Morris Cerulo son más que tú o que yo. Yo los respeto como grandes siervos de Dios, pero la Biblia dice todos somos hijos de Dios, todos somos llamados. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que doblar la rodilla, tenemos que decirle al Señor, ¿cuál es el don que tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad que tienes para mí? Y tenemos que empezar a trabajar para el Rey de Reyes, porque vemos que el ocultismo ha crecido tanto. Vemos que esta revista, vemos que ya está ahí en los puestos de revistas, y aquí dice sucubos. El sucubo y el incubo son demonios que toman la forma masculina y la forma femenina. Y aquí dice sucubos, demonios sexuales. Y vemos que esos demonios ya están hasta en los puestos de revistas, vemos en las películas, vemos que en este tiempo mucha gente ignora que las películas que están en televisión, muchas escenas son actuadas, pero otras son rituales que ahí están aconteciendo. Yo recuerdo que a mí me invitaron a participar en muchas películas de terror, como ese de La Ouija, y muchas otras películas como El Juego del Terror, Iniciación Satánica, y vemos que en ese tipo de cosas muchas escenas son actuadas, otras son rituales que ahí se están llevando a cabo en ese momento. Aquellas invocaciones que se están haciendo, la gente las toma por ignorancia porque no conoce esto. Muchas ocasiones la gente aún cristiana tiene películas en su casa de Walt Disney. La mayoría de esas películas son producidas por sacerdotes satanistas. Y vemos una película llamada Cenicienta, donde vemos un gato que lleva el nombre de Lucifer.
y es un nombre que se le da a Satanás. Y vemos cómo ahí empiezan a cantar una cancioncita. Y aún el cristiano se pone ahí, Sachicomul, y empieza también el cristiano. Cuando vemos que son cosas que la gente ignora, son palabras disfrazadas dentro de lo que es las películas, se usan dos cosas, que es antítesis, que son mensajes en las palabras, o se usa la palabra glososalia, que es lengua satánica. Yo anteriormente, hace muchos años, a mí me enseñaron a trabajar los mensajes subliminales. A muchas canciones de Amanda Miguel, Denise de Calaf y muchos otros artistas se le insertaron mensajes satánicos a las canciones. Cuando la gente escuchaba esa canción, decía, qué bonita canción. Y ellos aparentemente por arriba cantaban una cosa, pero por el lado de abajo era un ritual ocultista, satanista. Hace muchos años yo recuerdo que se introdujo a las iglesias tradicionales y cristianas una canción llamada Qué riqueza tan grande, donde en esa canción, en su primer frase decía, oh, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. Cuando la gente escuchaba esa canción, decía, qué bonita canción a Dios. Dice que qué grandes son las riquezas de Dios. Pero ahí era un juego de palabras, donde la palabra decía, oh, qué riqueza tan grandes son tus maravillas, Señor. Y la gente canta muchas ocasiones, aún cristianos, empiezan a cantar todo ese tipo de música sin saber todos los mensajes subliminales, ocultistas que traen en las canciones. Hoy en día ya muchos artistas han declarado, yo soy satánico, ¿y qué? Vemos cuántos programas ocultistas, cuántos programas satanistas, y vemos cómo día a día en los periódicos vamos a encontrar este tipo de notas. Detectan sectas satánicas en el Estado de México. Y hemos visto por televisión reportajes. Hemos visto que se han encontrado en el Ajusco, vemos que se han encontrado gatos muertos, animales degollados, y vemos cómo día a día vemos ese tipo de cosas, y eso es señal de que Jesucristo ya no tarda. Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, un pueblo que esté preparado, un pueblo que esté de victoria en victoria, un pueblo que esté guerreando, que esté discipulándose, que siga día a día esforzándose. Cuando estábamos en muchas ocasiones en el mundo, iba a estar X artista del mundo, y éramos los primeros en estar allí 4 o 5 horas antes. Y ahora muchos son cristianos conformistas. Ay, ya es tarde para la oración, aunque sea llego al amén. Cuando tenemos que estar desde el inicio para salir bendecidos como Dios quiere, que vayamos con la paz en el corazón. Vemos que la Biblia dice en Apocalipsis 13:18, dice la Biblia, he aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 666. Hoy en día ya salió una empresa que está por Calzada de Guadalupe, que se llama así, 666. Pueden ustedes observar ahí por Calzada de Guadalupe, y hay unos numerotes así grandotes que es un 666. Y esto lo acaban de sacar, que son unas tabletas antigripales, 666. Y acaban de sacar un ungüento, que es el ungüento 666. Y vemos que la Biblia dice que todo eso Satanás no quiere que la gente lo ignore, para que empiecen a adorarle, para que empiecen por ahí, para que empiecen a rendirle culto y adoración. Pero vemos que aquí la palabra de Dios por eso nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, para que no nos agarre Satanás desprevenido, sino que nos agarre en victoria. Satanás siente feo cuando un cristiano se postra de rodillas, porque sabe que ahí Dios le va a revelar que tiene autoridad. Pero en muchas ocasiones hay cristianos que en muchas ocasiones dicen, ay, yo llegué cansado del trabajo. Pues aunque sea desde aquí, voy a orar al Señor, y se meten a la cama y empiezan a orar, Señor, te doy gracias. Se quedan dormidos. Al otro día, gloria a Dios, amaneció orando. No es que amaneció orando, es que se está acordando unas cosas que dijo antes de dormirse. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Dice que Él da fuerza como el águila. Dice, venid a mí todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado, que yo le haré descansar. Solamente en Jesucristo está la paz. Cuando nosotros ya no podemos con la carga, Él nos dice, yo te ayudo. Para nosotros un problema puede ser grandísimo, pero para Dios puede ser un problema muy chiquito, muy mínimo. Y Dios quiere que estemos esforzándonos, que estemos trabajándonos.
que estemos día a día nosotros sirviendo a Jesucristo. Por eso aquí la Biblia nos es clara cuando Dios nos dice que quiere que nos estemos preparando. Vemos en la carta a Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice así la poderosa palabra de Dios: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensó que había derrotado a Jesucristo cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, pero ahí fue donde Jesucristo le demostró su poder y su gloria, resucitando al tercer día de entre los muertos, venciendo, derrotando a Satanás, diciéndole a la humanidad: este era el bicho que te atormentaba, ha sido destruido. Y así Dios nos ha dado esa autoridad, ese poder. Muchas ocasiones hay gente que dice: Satanás está bajo mis pies. Pues sí, pero dile que ya te suelte. Toma esa autoridad y que te suelte, porque muchas ocasiones las congregaciones están llenas de gente, pero muchos están convencidos de que hay un Dios, mas no todos a veces están convertidos a Dios. Y Dios quiere cristianos convencidos y convertidos, que empiecen ellos a tomar esa autoridad que Dios ha dejado a su pueblo, y que empecemos a trabajar, porque Él ya no tarda. Él viene de un momento a otro por su pueblo. Vemos cómo yo anteriormente conocí que en el día muchos sacerdotes católicos eran católicos, pero en la noche eran satanistas. Vemos que ya hoy en día, pues yo les digo que todo es público. Vemos cómo este sacerdote es un adorador de la muerte. Fue el sacerdote que hace poquito casó a 2 artistas, a Bob Hilarios y a Niurka, y que vemos que es adorador de la muerte, y que incluso ya le sacaron un templo a esa deidad, a esa potestad, que de santa no tiene nada. La palabra santo o santa es algo apartado por Dios, muerte es algo putrefacto. Entonces ahí ya no concuerdan las cosas. Dice además la Biblia que Dios venció a la muerte, y por eso está donde está, sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, esperando a que un día su pueblo llegue allá para celebrar las bodas del Cordero. Y vemos cómo día a día esas noticias, vemos cómo salen en primeras planas. Eso de las muertes de Juárez, eso no es accidentes, eso no es de un asesino, esos son ritos satánicos por los síntomas que presentan esas personas. Son rituales satanistas. Dentro de lo que es la política, los artistas, muchos están involucrados ahí en las sectas. Por eso el ocultismo no se ha podido acabar. Muchas ocasiones cuando un sacerdote tradicional va y da los disque santos óleos, ellos llevan un alfiler con veneno en la mano, y ellos empiezan a hacer unas invocaciones y decir: vamos a orar por el alma de nuestro hermano, a pedirle a Dios. Y llega el momento en que ese alfiler lo clavan en la persona, y en menos de 5 minutos fallece. Y al momento dicen: ya partió con el Señor. Muchas ocasiones no se les muere a la gente, a los médicos, el paciente por negligencia médica. Es porque muchos son miembros de sectas satánicas, y muchos sacrifican esas personas a las sectas satánicas. Vemos cómo alrededor del mundo cuánto ocultismo. Vemos que hoy en día, cada que viene, vemos cómo están repartiendo estas literaturas ya en todos lados, enseñanzas de los maestros ascendidos, que es masonería. La masonería, rosacruces, mormones, espiritistas, espiritualistas, son ramas del satanismo. Día a día vemos en los periódicos diferentes reportajes. Por ejemplo, vemos que es un grupo llamado KISS, que la palabra KISS en el inglés dicen que significa beso, pero según a lo que son estas siglas, son caballeros de la iglesia satanista. Caballeros servidores de Satanás. Vemos que también un joven, ¿verdad?, llamado Marilyn Manson, vemos que ese joven, siendo cristiano, se descuidó en su fe cristiana, y vemos cómo ahora
es uno de los principales satanistas y ahora le conocen como el reverendo Marilyn Manson, que vemos que el año pasado vino al Foro Sol, y no es casualidad que vino exactamente el 31 de octubre y le dijo a todos los jóvenes: vénganse vestidos de muerte, vénganse vestidos así y así, así, para que celebraran juntos el cumpleaños a Satanás. Y vemos cómo incluso muchos trataron de impedir esto, de que no se llevaran a cabo esos conciertos. Y vemos cómo ya por todos lados anuncios: templo espiritista, espiritualista, y que ven que yo te traigo a tu marido en menos de 12 horas. Eso es mentira del diablo. Esas son puras cosas que, aparte de que te van a sacar el dinero, no te van a resolver ningún problema. Cuando la gente venía y me consultaba, una vez que la gente salía de aquel consultorio, yo decía: pobres tontos, todavía de que vienen a que yo les haga daño, todavía me pagan por eso. Yo les quitaba un mal, pero yo les insertaba otro, si no, ¿dónde estaba el negocio? Y todavía para que se valiera la pena: mira, te vas a llevar este aceitito, esto, aquello, lo otro, y mira, te vas a hacer esto, así, así. Y luego pues apestan a rayos. Y vemos, hace tiempo pasaba yo en el transbordo de lo que es el metro San Lázaro a Ciudad Azteca, y llevaba yo una cámara fotográfica en esa ocasión, y iba yo pasando por ahí. Me llamó la atención una exposición en pleno metro, como las que ponen, pero en esta ocasión estaban una exposición del diablo. Estaban exponiendo esta figura con este símbolo que no significa amor y paz como muchos creen. Este símbolo en el satanismo significa la victoria, no significa amor y paz. Y vemos cómo cuando este personaje venía a la Ciudad de México, lo primero que hacía era bajaba del avión, besaba la tierra en consagración, pero antes de irse, él se subía ahí a la orillita del avión y tenía una frase célebre, y tenía su símbolo: México siempre fiel. Consagraba la tierra a Satanás y se llevaba la victoria al ocultismo. ¿Y cuántas ocasiones por ignorancia hay cristianos que amor y paz? Y vemos que ya no debe de haber ese tipo de saludos, de símbolos dentro de la iglesia cristiana. Vemos cuánto ocultismo hay por todos lados, cuánto satanismo. Vemos cómo ya hoy en día las canciones que están circulando por ahí, totalmente con mensajes ocultistas, satanistas. Hay una canción que está muy de moda que se llama Mesa al que más aplauda, donde no es casualidad que está en un lenguaje ocultista, donde la canción dice 3 veces sas, 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 que viene siendo 666. Yakuza significa Satanás. Entonces dice 666, Satanás. Entonces vemos que así como esa canción, hay muchas, como la de Asereje, que invitaban a la gente a ser una persona hereje, donde vemos que esa canción hablaba de la brujería, de la hechicería, ya abiertamente, como Alejandra Guzmán, que cantaba una canción: cuando no puedo dormir, siento algo dentro de mí que quiere salir. Es un demonio que quiere salir. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice en Proverbios 25:20: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en el tiempo del frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Muchas ocasiones la gente va con una desilusión, con un problemota, y muchas ocasiones al oír esas canciones se caen más en depresión, en angustia, en desilusión. Que me cansé de rogarle, me cansé de decirle. Había un cantautor que decía: 4 caminos hay en la vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? Cuando la Biblia dice que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 8:32 dice: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo la iglesia tradicional no se quiere quedar atrás. Por eso les digo que es una batalla la que peleamos día a día. Cuando viene su satanidad a México, siempre dice: pues estamos perdiendo clientela, pónganse a trabajar. Vemos que la iglesia cristiana tiene unos folletitos que se llaman chics, ¿verdad? La iglesia tradicional ha sacado un folletito que se llama anti-chics, un encuentro con la verdad, donde aquí le muestran a la gente que las publicaciones chics son mentira, que son invenciones de la gente, del cristianismo, para jalarse gente y sacarla de la verdad. Por eso se llama un encuentro con la verdad. Y vemos cómo el diablo es imitador de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vemos que aquellos no quieren perder las ganancias.
Vemos que hay muchísimas cosas ahí ocultistas y vemos cuántas sectas ocultistas, Testigos de Jehová por ahí, por ejemplo. Es una secta satánica que después les voy a traer unos documentos donde ellos mismos ahí dicen: la secta de los Testigos de Jehová reconoce a fulanito de tal como miembro de esta secta. Y vemos cuántas ocasiones hay gentes que van, y la Biblia es clara donde dice: hay camino que al hombre le parece recto, le parece derecho, pero el final de ese camino es de muerte. Ellos no permiten las transfusiones. Ellos a la gente le dan este documento que se llama directriz médica, donde en esta credencial ellos le dicen a la gente que no pueden aceptar, aquí dice, no acepto sangre. Donde ellos aquí reconocen ante esa secta de los Testigos de Jehová que no pueden recibir transfusiones de sangre, cuando vemos en la palabra de Dios que dice que es más bonito, es mejor dar la vida por los hermanos. La vida es la sangre, así es que tenemos que nosotros también dar la vida, así como Jesús la dio por nuestros propios hermanos. Pero vemos cómo a la gente la han ido engañando poco a poco, y cuánto ocultismo ha entrado ya en la Ciudad de México. Vemos, ¿verdad?, que esta artista se ha hecho polémica, que hace muchos años salió en el programa La Tómbola y ella misma reconoció que era satanista. Ella dijo: yo soy bruja negra. Y por ahí tenemos esas escenas donde vemos que hace poquito cumplió su cumpleaños 666, y donde vemos que le regalaron unos obsequios que son unas cabezas humanas de una tribu llamada los jíbaros, y le regalaron una cabeza de demonio de marfil, donde vemos que ya no hay nada oculto para la gente, que muchas ocasiones dicen: ay, a lo mejor lo está inventando. No, ahí está escrito. Vemos también que incluso, ¿verdad?, dentro de los Rosacruces y muchas sectas, aquí hay una solicitud hacia los Rosacruces, que es un grado dentro de la masonería, es el grado 18. Mormones, Rosacruces son satanistas. Cuando la gente llega al grado 18, que es ese grado de Rosacruz, a la gente le dicen: estás en una secta satánica. Es tiempo ya de que hagas tus libaciones, tus brindis. Libaciones son unos brindis que se hacen con sangre y diferentes cosas para que la gente sea aceptada dentro de una secta. Y vemos cómo el ocultismo ha aumentado por muchos lados, ha crecido las sectas satánicas, y por eso vemos que el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que seamos un pueblo que vaya de victoria en victoria. Vemos que hace muchos años, que incluso aquí en este reclusorio Oriente, llegó una joven que todavía está dentro de la cárcel, que se llama Sara Aldrete Villarreal. Me dicen la narcosatánica. Hace unos 12 o 13 años agarraron una banda llamada los narcosatánicos de Constanzo, donde eran una gente que practicaba la santería, los rituales, y que les hallaron culpables de 13 homicidios allá en Matamoros. Y vemos cómo ya son cosas publicadas, y vemos cómo esta Aldrete Villarreal, en la Procuraduría nomás existe un solo expediente. Ella hizo unas declaraciones donde aquí dice que el gremio artístico, político, de muchos niveles, policíacos y de muchos medios, estaban en conexión con ellos. Y vemos cómo por eso el ocultismo no se ha podido detener, porque artistas, políticos y mucha gente está involucrada en todo este tipo de cosas. Por eso la Biblia dice, y es clara cuando dice: arrepiéntete, porque el tiempo es corto. Y tenemos que ser día a día limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Nosotros tenemos que velar por nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar orando. Tenemos que apoyar a nuestros pastores. Tenemos que estar nosotros día a día esforzándonos, predicando la palabra de Dios. Dice: de gracia te ha sido dada la salvación. Da de gracia lo que ya recibiste. Vemos que en muchas ocasiones la Biblia nos dice en el libro de Corintios: detrás de cada imagen hay un demonio oculto. ¿Cuántas ocasiones la gente no le daba a los niños que el ángel de la guarda y que pídele a tu ángel? Y vemos que son cosas totalmente ocultistas. Por ahí yo escuchaba a un ex sacerdote católico, el cual decía que ahora que estuvo en Roma,
Él grabó un video donde todo lo que son las imágenes se ven los demonios claramente y la gente pasa desapercibido. Todo esto, cuando el sacerdote está diciendo las cosas en latín, es porque está consagrando a la gente dentro de la iglesia. 10 años dentro de una secta donde me doy cuenta de muchas cosas. Yo podría pasarme horas y horas aquí hablando de esto. Pero vemos que aquí la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías 60, versículo 1, levántate, resplandece, la gloria de Jehová ha venido, ha nacido sobre de ti, Satanás ha sido derrotado. Ahora nos corresponde a nosotros como cristianos pagar el precio, esforzarnos, servir a Jesucristo, empezar a trabajar para el Rey de Reyes, ganar esas almas y arrebatárselas a Satanás de su reino, y empezar a levantarnos en Jesucristo y ser vencedores y ser guerreros, educar a nuestros hijos y empezar a sacar, si tenemos cosas que no le agradan a Dios, fuera de ahí de la casa, para que a Dios, ¿verdad? Dice que sea una casa bendecida por Dios y no sea una casa donde haya abominación y cosas que no le son gratas a Dios. Yo en esos 10 años, en ese recorrer, pude darme cuenta de muchas cosas. Yo mandaba, cuando llegué al grado sacerdotal, a jóvenes a involucrarse a las iglesias. Vas a ir, me vas a investigar quiénes son, cuántos son, qué hacen. Si a mí la información me llegaba que era una iglesia que no ayunaba, que no oraba, que no velaba, que no trabajaba, yo me burlaba de esa iglesia. Yo decía, ¿para qué maldigo esa iglesia si está de mi lado? No me hace ningún daño. Pero si yo veía que era una iglesia que oraba, ayunaba, velaba, trabajaba, yo procuraba destruir esa iglesia. Vas a ir, me vas a investigar quién es el más débil de esa congregación, porque en ese vamos a insertar la cizaña y ese se va a encargar de destruir toda la congregación. Por eso la palabra de Dios se cumple. Velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, está alrededor de vosotros queriéndonos devorar. Ahorita que ya pasó septiembre, que dentro del calendario ocultista, del 1 de septiembre hasta el día 30, el satanista se metió todo el mes en ayuno y en oración. Llegó el día 4 de octubre, donde el satanista hizo un ritual a nivel mundial para maldecir el cuerpo de Jesucristo, que son todas las iglesias cristianas. 15 a 20 de octubre, preparativos para la fiesta a San Jaín, el dios de la muerte o el dios de los muertos. Del 20 a 24 de octubre se abre lo que en las sectas es conocido como el círculo satánico, donde se meten veneno, vidrios, drogas, y eso según se bendice por Satanás, y esto se lleva a una empresa de dulces llamada Sonrix, a la cual se le pagan cantidades fuertes de dinero año con año para que ellos introduzcan eso en los caramelos. Hace poquito veía yo un reportaje allí de Primer Impacto, que unos niños estaban en un hospital porque llegaron unas personas y les dijeron: reciban dulces en el nombre de Jesús. Y estos dulces estaban envenenados. Entonces vemos 13 niños por secta satánica la noche del 31. Son miles y miles de niños los que año con año desaparecen, son sacrificados. Pero Dios tiene una promesa para su pueblo, porque Él dice que Él guarda a todos los que le aman, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque nosotros como hijos de Dios hemos sido apartados del pecado, hemos sido apartados por Jesucristo. Y Dios, ¿verdad?, nos tiene en las alas. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Es castillo de nosotros, es nuestra fortaleza. Y con Dios, dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya dejemos de tenerle miedo al santero, al hechicero, al ocultista. Nosotros somos más que ellos. Ellos usarán hechizos, brebajes, pociones, pero nosotros usamos algo que se llama poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Y con ese Espíritu Santo nadie nos puede hacer nada. Jesús es fiel cuando Él dijo: yo me voy, pero yo no les dejo solos, yo les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, el cual va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí en esta tarde en medio de nosotros. Él está aquí, a Él no le puedes ver, pero le puedes sentir, porque Él es fiel a su palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así de que si tú muchas ocasiones sientes que te han atacado, que te están trabajando con brujería, con hechicería, hoy puedes ser libre. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Lo que para la ciencia, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. La Biblia dice: simplemente cree. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá la puerta. Y Dios es tan grande
que Él se dio a sí mismo por nosotros. Y de no haber sido por Él, muchos de los que estamos aquí estuviéramos 3 metros bajo tierra. Pero en ese grande amor y misericordia de Dios es que estamos aquí alabando a un Dios vivo. Por eso Marcos 12:27 dice: Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dios está vivo y por eso estamos aquí alabando a un Dios que sí nos ve, a un Dios que nos oye, a un Dios que nos puede librar de la muerte, de todo, simplemente acercándonos y allegándonos a Él. Yo quisiera mostrar estas transparencias y ya terminamos con esto. Si amamos a Dios, dejar de celebrar todas esas festividades, porque son tradiciones de los pueblos. Pueden después ustedes leer algunos versículos en la palabra, Job 10, 20 al 22. Pueden leer el Salmo 49 del 6 al 8. Salmo 88 del versículo 10 al versículo 12. Job capítulo 7 del versículo 7 al 10, donde nos muestra ahí que los muertos ya no regresan, que en muchas ocasiones les ponen ahí ofrendas y todo eso, pero allí dice la Biblia que el hombre cuando muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y la carne se va a tierra del olvido, que son los panteones. Lucas 16, 26, Lucas 16, 13, Deuteronomio 18, versículo 9 en adelante, el Salmo 106, versículo 28, Primera de Corintios 10, 20 al 22, ahí nos habla la palabra de las ofrendas, Hechos 15, 28 y 29, Ezequiel 24, 17, nos habla del pan de muertos, Jeremías 16, 5 al 8, ahí nos habla también de lo que es el pan, Deuteronomio 26, 14, no comerás nada de sacrificado a los ídolos. Y la segunda carta de Reyes 23, 5, para aquellos que todavía creen en el signo zodiacal. Me he encontrado con cristianos que dicen: yo soy escorpión, hermano, ¿y usted? Yo soy del Espíritu Santo, gracias a Dios que me quitó de todas estas maldiciones. Entonces ya somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo usan tradicionalmente este símbolo que es una calabaza. Principalmente los niños salen con esa calabacita a pedir su calaverita y querer mi calaverita. Eso significa, ese símbolo significa no ofender a Satanás. Entonces cuando los niños van con eso, me da mi calaverita, ellos van diciendo: no ofendas a Satanás. Eso es lo que significa eso. Vemos, ¿verdad?, que año con año se hacen grandes ofrendas, incluso allá en el Zócalo le ponen una ofrenda grande a todos los muertos, pero la Biblia dice que está establecido al hombre que muere una sola vez y después el juicio. Lucas ahí 16, la parábola del rico y Lázaro, dice que nadie puede venir de allá para acá ni nadie puede ir de aquí para allá, sino solamente son demonios los que ve la gente que vienen y que regresan. Solamente son demonios en forma de seres humanos. Por eso la Biblia dice que cuando veamos una cosa de esas, reprenderle en el nombre de Jesús, porque nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder. Vemos esta imagen que se vende por ahí mucho, que le conocen como el pan de vida, que yo no veo ahí ningún pan de vida. Que ahí vemos cómo se está formando en la canasta un cráneo, entre los ojos, los brazos de la muchacha se está formando ahí los ojos, y vemos ahí entre el cinto que se está formando los dientes, y ahí en la pañoleta se está formando la nariz de una muerte, donde vemos que en muchas ocasiones esas son cosas ocultas, y en muchas ocasiones cuántos jóvenes no son adoradores de la muerte. Yo recuerdo que a muchos jóvenes les decían: yo te puedo personificar en la muerte para que ésta te cuide. Pero lo que ahí se hacía era un ritual para consagrar el alma de esa persona para que en determinados meses muriera ofrecida a la muerte. Ahí tenemos esto que dicen que es el árbol de la muerte. Así como Dios tiene un libro de la vida, también Satanás tiene un libro de la muerte. Y vemos también cómo sus seguidores, los hechiceros, santeros, ocultistas, satanistas, vemos que están cegados a la verdad, porque vemos que Satanás es mentiroso, es padre de mentira. 10 años al servicio de Satanás, donde me ofreció mucho, me dio poco y al final me quitó todo. Nunca me dio nada porque es padre de mentira. Vemos aquí las fechas del calendario ocultista. Vemos el 1 de noviembre, 31 de octubre, el 2 de noviembre, del
1 de noviembre hasta el 2, 3, 4, 9 de noviembre son las bodas con Satanás, donde muchos sacerdotes y sacerdotisas se consagran más hacia las sectas satánicas. Y que vemos que en esas festividades, vemos que cómo la gente se hace, y por ignorancia, participante de todo esto. Esto es un altar de la santería. La santería significa mezcla de santos católicos con mezcla de satanismo. Vemos que dentro de la santería, a la imagen que está ahí conocida como Santa Bárbara, le conocen como Shango. Vemos ahí esa imagen que niño de Atocha, que le conocen en la santería como el Egua. Y vemos que hace muchos años Celia Cruz sacó un disco llamado Homenaje a los Santos, que viva Shango, Yemayá y muchas otras deidades, y que vemos que todo ese tipo de cultos, Celia Cruz antes de salir a sus conciertos, ella ofrecía a Shango, a su público. Ella salía y decía: todo aquel que piense que la vida no tiene sentido, tiene que saber que la vida no es así, que en la vida no hay nadie solo. La vida es un carnaval. La palabra carnaval significa carne, Baal, Satanás. No hay que llorar porque la vida es carne a Satanás. Ahí tenemos este símbolo que es un símbolo del Chicago Bulls, que si lo miramos desde ahí ya nos está echando una miradita de odio, de rencor. Pero si esto lo volteamos al revés, ahí vamos a ver un altar satánico. Aquí vamos a ver una Biblia abierta satánica, las manos del sumo sacerdote, la capucha y la túnica. Y vamos a ver que así como esa publicidad hay muchas más. Anteriormente yo fui una de las personas que hice jingles, comerciales, todo eso. Y una de las cosas que hicimos fue: el Canal 5 tiene controlada tu mente, tus 5 sentidos. Pero ahora el que tiene que tener controlada nuestra mente es nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora nuestra mente, emociones, pensamientos, sentimientos le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le comentaba al hermano que fue por mí que nos podemos perder porque en muchas ocasiones no conocemos la colonia, ¿verdad? Nos podemos extraviar, pero ya no nos podemos perder porque ya somos de Jesucristo. Aquí vemos esto que salió en abril del 2001, que dice: cuidado con sus compras. Doug Japor, dueño de la empresa Procter & Gamble, se presentó en el show de Sally en los Estados Unidos el 1 de marzo de 1999 y él declaró que el 90% de sus ganancias se va para las sectas satánicas. Cuando la periodista que lo estaba entrevistando dijo: oye, ¿no tienes miedo de sufrir un boicot, una caída en tus ventas? Este señor respondió y dijo: no hay los suficientes cristianos para que logren detener esto. Muchas ocasiones en conferencias que hemos dado, mucha gente dice: oiga hermano, pero si el Ariel es malo y el Bol y los productos que están ahí, si yo oro a Dios, Dios los santifica. Yo no dudo que Dios los santifique. Cuando una gente compra 3, 4 productos, sea la cantidad que sea, 10, 20, 30 pesos, 100 pesos, lo que está haciendo el cristiano o la gente que está comprando eso, aquí está mi aportación para que las sectas sigan creciendo. Como lo de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa pactada con Satanás. Coca-Cola tiene un pacto con Satanás que cada 3 meses le echan 2 cuerpos humanos a la Coca-Cola. Y eso lo dijo Jacobo Zabludovsky hace muchos años. Y vemos que esto hasta el día de hoy se ha ido publicando. En Estados Unidos ya prohibieron tomar Coca-Cola porque es un producto que está dañando la salud de la gente en Estados Unidos, está descalcificándole a la gente los huesos. Y hace como unos 20 días estuve aquí por la iglesia Filadelfia, ahí por lo que es Tláhuac, ahí por Zapotitla, la colonia Conchita. Y ahí una persona se levantó y decía: yo cuando oí su testimonio, trajeron un video, lo vimos, yo no creía eso, yo soy químico y yo tuve dudas de eso y llevé ese refresco a examinar, lo examiné
y efectivamente tiene un ingrediente X. Y ustedes en su casa pueden hacer la prueba, agitar una coca de 7 a 9 días sin abrirla, la agitan un día, la dejan, la agitan otro día, la dejan, y solitos van a ver cómo se va separando la sangre de los componentes. Eso está comprobado. Y ahorita les voy a mostrar una declaración, ¿verdad? Para los que toman coca. Aquí traigo una declaración de una persona. Aquí traigo una declaración de una persona que fue narcosatanista, 18 años, que él mismo está diciendo que sacrificó 42 niños para coca. Ahorita se las muestro. De los carros. Ahí tenemos a Tito Weispe, el brujo mayor del estado de Catemaco, Veracruz. Y vemos aquí que dice que es el brujo presidencial. Ayudó a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo Ponce de León, por mencionar algunos políticos nada más. Y en este otro vemos cómo artistas lo han ido a consultar. Ahí tenemos la lista de mucha gente como Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, Mario Moreno Cantinflas cuando estaba en vida, Francisco Gatorno, Lolita Ayala, Araceli Arámbula y varios artistas que lo han ido a consultar como Vicente Fernández y muchos otros, que ya esto ya es público, ya no hay nada oculto, como dice la Biblia, que tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces les voy a poner esto para que oigan. Y para que se den cuenta qué es lo que contiene realmente ese refresco, que ya desde que lo ponen ustedes a la luz se ve rojo el refresco. Yo a cualquier estado de la República donde el Señor nos ha llevado, hace tiempo fui a Oaxaca y decían, hermano, aquí no tomábamos Coca-Cola desde hace mucho tiempo, pero porque se había caído una persona con SIDA ahí al refresco, a los torniquetes, por eso no tomaban. Pero ya ahora que llegamos ahí, ya nos decían, no, pues ahora sí ya está más que claro, ¿no? Coca-Cola contiene sangre de sacrificios humanos. Yo fui satanista durante 18 años y sacrifiqué a 42 niños de 1 año a 8 años de edad para tener poderío en el mundo de la mafia. Y la sangre de esos niños, después de haberla ofrendado a Satanás, se molía coagulada con corazones de niños y se ponían en depósitos especiales y se llevaban a Coca-Cola. Ahí vemos, ¿verdad? Esta persona que está haciendo esta declaración, él fue guardaespaldas de Carlos Salinas de Gortari. Por eso hay muchas cosas más y muchas cosas que se pueden hablar, decir y todo esto. Ese testimonio que ya muchos conocen, pues es muy largo, ¿verdad? Pero ahí lo traemos a la venta para el que lo quiera adquirir. Yo quisiera saber en esta tarde cuántas personas nos visitan por primera vez. Que levanten su mano, que nunca hayan asistido a una iglesia cristiana, que es la primera vez que vienen aquí invitados, que no conozcan del Señor, de Dios, sino que fueron invitados por familiares, amigos. Que Dios le bendiga por este lado, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Quiero decirles que a mí, cuando me invitaron a recibir a Jesús, yo fui una persona que hice muchos programas de televisión, de radio, de todo eso. Pero le doy gracias a Dios que me rescató de ese ambiente, que pude darme cuenta que era un ambiente de corrupción, de prostitución, de drogadicción, de ocultismo. Que ya no tengo el dinero ni la fama que tenía antes, pero tengo lo más importante en mi vida, que es mi salvación. Mi nombre ya no está escrito en la marquesina o en los periódicos. Ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso me gozo porque está allá. Yo no cambié de religión, yo cambié de vida. Religión la tiene mucha gente. Salvación es algo que solamente Jesucristo da, y gratuitamente. Yo en esta tarde quiero dejar una anécdota en su corazón. Y esta anécdota dice que había una misionera que tenía un periquito en su casa. Y esa misionera tenía que salir a cumplir su misión. Tenía un periquito y cada que llegaban hermanos a visitarle, el periquito estaba acostumbrado a gritar y a decir gloria a Dios, gloria a Dios. Llegó un momento en que la misionera tuvo que salir a cumplir su misión y puso un letrero, se renta casa.
Llegaron unas personas que no eran cristianas y le dijeron: queremos rentar su casa. Y ella dijo: la única condición es que me tienen que cuidar al perico. Pues si es eso, no hay problema, lo cuidamos. La misionera fue a cumplir su misión y estas personas a hacer sus bailes, sus pachangas. Pero cada que llegaba la gente, el periquito: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Llegó un momento en que esa familia dijo: ya no aguanto ese perico con su gloria a Dios. Le dijo el esposo a su señora: ¿qué vamos a hacer? Y de repente dice aquel señor: ya sé. Dice: lo voy a meter al congelador, al cabo que si se muere, cuando venga la doña se lo pago. Pasaron los días, llegó la misionera y lo primero que vio vacío fue la jaula. Y dijo: ¿y mi periquito dónde está? ¿Se escapó? ¿Se murió? ¿Dónde está? Y ese señor dijo: pues le voy a decir la verdad. Dice: ya no aguantaba su perico con su gloria a Dios y lo metía al congelador. Y la misionera toda angustiada: ay, pobrecito. Y ahí van hacia aquel refrigerador. Y cuando abrieron la puertezuela esa del congelador, el periquito estaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estemos a punto de congelarnos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solamente. Yo me despido de todos ustedes con esta alabanza, mas no de la presencia de Dios, esperándoles ver muy pronto. Pero si no nos vemos aquí, nos vemos allá con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Unidad Cristiana Records, al evangelista Pedro Romero, ex sacerdote satánico, compartiendo el poderoso mensaje titulado El lado oculto de las sectas, la última advertencia para la tierra.